La decisión irreversible. Elena se encontraba sentada en el borde de su cama, con la mirada perdida en la pantalla de su celular. Los resultados eran claros, positivo. Un simple símbolo que, en cuestión de segundos, había cambiado su vida por completo. Respiró hondo, tratando de asimilar la realidad que la golpeaba con una fuerza abrumadora. A su alrededor, el silencio de su departamento se sentía más opresivo que nunca. El mundo seguía girando, pero el suyo acababa de detenerse. Tenía 28 años, una carrera en ascenso y un sinfín de metas por cumplir. Ser madre no era parte de sus planes, al menos no en ese momento. Mientras el peso de la noticia comenzaba a hundirla, el pánico se instalaba en su pecho como una presión constante que la dejaba sin aire. Su relación con Marcos, su pareja, no estaba en su mejor momento. De hecho, apenas habían hablado últimamente. ¿Cómo podría traer a un hijo a un mundo donde ni siquiera ella misma sabía cuál era su lugar? La idea del aborto empezó a rondar su mente casi de inmediato. Sabía que no sería una decisión fácil, pero en ese instante, todo parecía tan confuso, tan incierto. No tenía a quién recurrir. Hablar con Marcos era una opción, pero el miedo al juicio o al rechazo la paralizaba. ¿Qué dirían sus padres? ¿Sus amigos? Sentía que, en lugar de comprenderla, todos se convertirían en voces de reproche, diciéndole lo que debía o no debía hacer. Días después, Elena tomó el teléfono y marcó el número de una clínica. No sabía si estaba preparada para dar ese paso, pero las dudas la estaban consumiendo. La cita se fijó para la semana siguiente. Los días que transcurrieron hasta entonces se sintieron como una neblina de incertidumbre y angustia. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo en su interior. Sonreía en el trabajo, respondía mensajes, pero su mente estaba lejos, atrapada en un torbellino emocional del que no sabía cómo escapar. El día de la cita llegó más rápido de lo que esperaba. Mientras se preparaba para salir de casa, se miró en el espejo. Su rostro le devolvía una expresión desconocida, una mezcla de miedo y tristeza. En ese momento, una duda punzante la invadió. ¿Estaré tomando la decisión correcta? No había marcha atrás. Sentía el peso de su elección sobre los hombros, una carga que sabía que cambiaría su vida para siempre. En la clínica, el proceso fue rápido. Las luces frías del lugar y el trato distante del personal hacían que todo se sintiera irreal, como si estuviera viviendo la experiencia de otra persona. En el momento en que el procedimiento terminó, una sensación de vacío se instaló en su pecho. Había creído que, una vez fuera, sentiría alivio. Pero no fue así. Camino a casa, la realidad golpeó con fuerza. Había tomado una decisión irreversible. Una que cambiaría no solo su presente, sino su futuro. Mientras se recostaba en su cama esa noche, sola en la oscuridad, comprendió que, aunque el embarazo ya no existía, el peso de su elección la acompañaría por mucho tiempo. Elena cerró los ojos, tratando de encontrar la paz en medio del caos, pero en su mente, algo ya había comenzado a quebrarse. El silencio tras la tempestad. Los días después del aborto pasaron con una extraña normalidad. Elena volvió al trabajo, respondía a correos y atendía reuniones como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, algo era diferente. Todo a su alrededor parecía funcionar en piloto automático, mientras ella sentía un vacío que no lograba explicar. La decisión estaba tomada, el procedimiento había terminado, y, sin embargo, no sentía el alivio que esperaba. Solo una extraña calma, como el silencio que sigue a una tormenta violenta. De vez en cuando, mientras estaba sentada en su escritorio, su mente volvía al momento en la clínica. Las luces blancas, las voces monótonas del personal, el frío metálico de la camilla. Lo había bloqueado de alguna manera, como si fuera una película que vio desde lejos, sin involucrarse realmente. Pero, por más que trataba de alejar esos pensamientos, siempre volvían, inesperados, en los momentos más tranquilos. La relación con Marcos seguía siendo un terreno delicado. No le había contado nada. ¿Cómo podía explicarle lo que había pasado cuando ni siquiera ella misma sabía cómo ponerle palabras? Se sentía desconectada, no solo de él, sino de todos. Sus amigas, su familia, nadie parecía notar que algo dentro de ella había cambiado profundamente.
Nadie preguntaba, nadie se preocupaba. Y eso la hacía sentir más sola de lo que jamás se había sentido. Una noche, mientras cenaba sola en su departamento, el peso de la soledad se hizo insoportable. El silencio era abrumador. Se suponía que todo debería estar bien ahora, pero ¿por qué sentía este vacío tan profundo? Las redes sociales mostraban a sus amigas compartiendo fotos felices, disfrutando de la vida, mientras ella solo quería esconderse, alejarse de todo y todos. Intentó distraerse sumergiéndose en su trabajo, pero incluso ahí, la desconexión era evidente. Su jefe la felicitó por un proyecto, pero la satisfacción que solía sentir se había desvanecido. Sonreía de manera forzada, incapaz de encontrar el entusiasmo que antes le motivaba. Era como si una parte de ella, esa que había planificado cada paso de su vida, estuviera rota. Con el paso de los días, el silencio de su departamento comenzó a convertirse en un reflejo del silencio interno que vivía. No podía hablar con nadie. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo empezar. ¿Qué podía decir? Tuve un aborto y ahora no sé cómo sentirme. Las palabras parecían absurdas incluso en su mente. Sabía que había tomado la decisión que consideraba correcta en ese momento, pero el eco de esa elección resonaba en cada rincón de su vida. Un domingo por la mañana, mientras intentaba leer un libro que llevaba semanas en su mesita de noche, su madre la llamó. Era una llamada común, llena de conversaciones triviales. Sin embargo, cuando su madre mencionó que una amiga de la familia acababa de tener un bebé, Elena sintió que algo dentro de ella se quebraba. Murmuró una excusa para cortar la llamada rápidamente y se desplomó en el sofá, abrazando sus rodillas mientras el dolor silencioso finalmente encontraba una salida en forma de lágrimas silenciosas. Nadie lo sabía, nadie lo notaba, pero Elena estaba luchando. El vacío que sentía era como un abismo que la arrastraba lentamente, un pozo de emociones no dichas, de decisiones tomadas en soledad. Sabía que algo dentro de ella había cambiado para siempre, pero aún no entendía completamente las consecuencias. El silencio tras la tempestad seguía presente, implacable, y ella no sabía cómo escapar de él. Ecos del pasado. Elena pensaba que, con el tiempo, todo se calmaría. Que los recuerdos se irían desvaneciendo, y que el dolor que sentía se volvería más fácil de soportar. Pero no fue así. A medida que los días avanzaban, el pasado comenzaba a manifestarse de formas inesperadas, como un eco constante que no podía ignorar. Una tarde, mientras estaba en una cafetería esperando a una amiga, el sonido de una conversación cercana captó su atención. Una joven hablaba emocionada sobre su embarazo, describiendo cómo había escuchado el latido del corazón de su bebé en una ecografía reciente. Elena sintió un nudo en el estómago. La taza de café en sus manos comenzó a temblar ligeramente. Sin previo aviso, los recuerdos de su propio embarazo, de la decisión que había tomado, la golpearon con una intensidad que no esperaba. Se levantó abruptamente y salió de la cafetería, sin mirar atrás. Caminó por las calles sin rumbo fijo, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con brotar. ¿Por qué esas palabras habían provocado una reacción tan fuerte en ella? Pensaba que ya había aceptado lo que había pasado, pero ahora se daba cuenta de que algo seguía desgarrándola por dentro. Los recuerdos empezaron a visitarla en momentos aleatorios. En medio de una reunión de trabajo, en una llamada con su madre, mientras paseaba por el supermercado. No podía evitar revivir el día en que tomó la decisión. Recordaba el frío de la clínica, el brillo metálico de los instrumentos y, sobre todo, el silencio. Un silencio tan profundo que parecía resonar en su mente. Había querido escapar de ese momento, borrarlo, pero ahora volvía con más fuerza. Una noche, mientras intentaba dormir, los recuerdos se transformaron en sueños. Soñaba con lo que pudo haber sido, con el bebé que nunca conocería. En sus sueños, a veces lo sostenía en brazos, a veces solo lo veía de lejos, pero siempre despertaba con la misma sensación de pérdida y confusión. Los sueños se repetían, cada vez más vívidos, cada vez más intensos. En uno de ellos, estaba en un parque. El sol brillaba suavemente, y a lo lejos, veía a una niña corriendo hacia ella. Podía sentir la calidez del aire, la tranquilidad del lugar. Cuando la niña finalmente llegó a su lado, Elena la miró a los ojos y vio una versión de sí misma,
pero más joven, más libre. El dolor en su pecho se hizo insoportable al despertar. Esa niña, en su sueño, representaba todo lo que había dejado atrás. Todo lo que nunca sería. Durante el día, intentaba mantenerse ocupada, pero los ecos del pasado seguían ahí. A veces, veía a una mujer embarazada en la calle y se preguntaba qué hubiera sido de su vida si hubiera tomado otra decisión. A veces, veía a una madre con su hijo y sentía una punzada de dolor y envidia. Pero siempre, esos pensamientos venían acompañados de culpa. Culpa por haber decidido, por haber seguido con su vida y por no saber si alguna vez podría perdonarse a sí misma. Los ecos del pasado se convertían en una constante compañía. Eran como sombras que la seguían, invisibles para los demás, pero demasiado reales para ella. Cada vez que intentaba dejar todo atrás, los recuerdos volvían con más fuerza, recordándole que algunas decisiones dejan cicatrices que no desaparecen con el tiempo. Un día, mientras caminaba por el parque, Elena se detuvo frente a un grupo de niños que jugaban en el césped. Cerró los ojos y dejó que el aire fresco llenara sus pulmones. Sabía que no podía cambiar lo que había pasado, pero también sabía que seguir viviendo atrapada en esos ecos del pasado la estaba destruyendo lentamente. De alguna manera, tenía que encontrar una forma de hacer las paces con su elección, pero el camino para lograrlo parecía largo y solitario. Los recuerdos seguirían allí, pero Elena comenzaba a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, encontraría la manera de seguir adelante, aunque las cicatrices del pasado siguieran presentes en su vida. Sombras en los sueños. Las noches de Elena se habían convertido en una batalla constante contra su propio subconsciente. Al cerrar los ojos, el día desaparecía, pero la calma que buscaba nunca llegaba. En su lugar, las sombras del pasado volvían a manifestarse en sueños inquietantes, cargados de ansiedad, llenos de lo que no fue y de lo que podría haber sido. Los ecos del aborto, de la vida que no llegó a nacer, la perseguían sin piedad. En uno de esos sueños, se encontraba de nuevo en la clínica. Pero esta vez, la situación era diferente. La habitación estaba oscura, apenas iluminada por una tenue luz que parecía provenir de ningún lugar en particular. Los sonidos eran distorsionados, como si todo estuviera bajo el agua. Las figuras que la rodeaban no tenían rostros, solo siluetas borrosas, y el silencio era aún más insoportable. En el sueño, Elena intentaba hablar, intentaba gritar, pero ningún sonido salía de su boca. Era como si su voz hubiera sido arrancada, dejándola indefensa ante la escena que se desarrollaba frente a ella. La camilla en el centro de la sala la llamaba, pero esta vez no había nada físico que temer. Lo aterrador no era el procedimiento, sino lo que sentía. Una profunda sensación de vacío, un hueco que no podía llenar, una vida que se le escapaba de las manos. Y en ese vacío, veía una sombra, una figura que parecía querer acercarse a ella, pero que nunca llegaba del todo. Cada vez que la figura se acercaba, algo la alejaba de nuevo, dejándola sola, en ese oscuro abismo emocional. Cuando despertaba de esos sueños, Elena solía quedarse mirando el techo, sin atreverse a moverse. El eco de esas imágenes seguía retumbando en su mente, haciéndole difícil distinguir entre lo real y lo imaginado. Los sueños no solo la atormentaban, sino que también reflejaban su miedo más profundo, la posibilidad de que nunca pudiera dejar atrás lo que había hecho. A medida que las noches pasaban, los sueños comenzaron a transformarse, aunque no de la manera que ella hubiera querido. En lugar de la clínica, empezó a soñar con la vida que podría haber tenido si hubiera tomado otra decisión. En esos sueños, era madre. Sostenía a un bebé en brazos, sentía su suave respiración, el calor de su piel. Podía oír el sonido de una risa infantil, melodiosa y llena de vida. Pero, justo cuando el sueño llegaba a su punto más tierno, algo cambiaba. El bebé desaparecía, y Elena se quedaba sola en una habitación vacía, desolada, con las paredes cerrándose lentamente sobre ella. Esos sueños la desgarraban por dentro. Se despertaba con lágrimas en los ojos, sintiendo que su propia mente la estaba castigando por una decisión que, aunque difícil, creía que era la correcta en su momento. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si el precio de esa decisión era vivir atormentada por Elise? Durante el día, Elena intentaba hablar con su terapeuta sobre esos sueños. Describía las sombras, el vacío, la desesperación.
La terapeuta le decía que esos sueños eran una manifestación de su culpa no resuelta, de su necesidad de reconciliarse con lo que había pasado. El inconsciente es poderoso, le decía, y las sombras que ves en tus sueños son las partes de ti misma que todavía no has aceptado. Pero esas palabras, aunque bien intencionadas, no parecían aliviar la carga. Elena comenzó a tener miedo de dormir. Se quedaba despierta hasta altas horas de la madrugada, viendo series sin prestarles atención, desplazándose sin rumbo por las redes sociales, cualquier cosa que la mantuviera ocupada. Pero cuando el sueño la vencía, las sombras regresaban. Siempre estaban allí, esperando. Una noche, el sueño tomó un giro inesperado. En medio de las sombras, apareció una nueva figura, una más nítida que las demás. Era una versión de sí misma, pero diferente, más joven, más inocente, antes de haber tomado la decisión. Elena se acercaba, pero no la miraba con juicio o reproche. En su lugar, la miraba con compasión, como si entendiera todo el dolor y la confusión que sentía. En ese momento, Elena sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: perdón. No de los demás, sino de sí misma. Despertó con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran diferentes. Había algo liberador en ese sueño, como si finalmente hubiera empezado a enfrentarse a sus propios demonios. Las sombras seguían allí, pero por primera vez, sentía que no estaban destinadas a quedarse para siempre. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar la paz que tanto necesitaba. Las noches seguían siendo difíciles, pero Elena empezaba a darse cuenta de algo importante: los sueños, por perturbadores que fueran, le estaban mostrando el camino hacia su propia sanación. Sabía que sería un largo proceso, pero poco a poco, las sombras comenzaban a disiparse, y con ellas, la esperanza de un nuevo amanecer. El muro de la soledad. Los días de Elena comenzaron a desdibujarse en una rutina monótona, como si su vida hubiera perdido todo color y significado. Se sentía atrapada dentro de un muro invisible, una barrera que la separaba del resto del mundo, que la aislaba en su propio dolor. Aunque seguía yendo a trabajar y viendo a sus amigos, todo parecía superficial. Por fuera, daba la impresión de que estaba bien, pero por dentro, la soledad se hacía más profunda y abrumadora. El aborto había sido su decisión, pero la consecuencia emocional que había dejado en su vida la consumía lentamente. Las miradas curiosas de las personas a su alrededor le pesaban. Incluso cuando nadie decía nada, sentía que sabían, que la juzgaban en silencio. Cada vez que alguien mencionaba un embarazo, un bebé, o incluso una familia, su corazón se encogía. Intentaba sonreír y seguir adelante, pero no podía evitar que el dolor se filtrara en cada conversación, en cada interacción. Sus amigas, que alguna vez fueron su mayor apoyo, comenzaron a sentirse lejanas. Habían intentado estar allí para ella, ofrecerle consuelo, pero Elena no podía encontrar las palabras para expresar lo que realmente estaba sintiendo. Hablar de lo que pasó parecía imposible, y no porque no confiara en ellas, sino porque las palabras se le quedaban atoradas en la garganta. ¿Cómo explicarle a alguien el vacío que sentía? ¿Cómo hacerles entender que el dolor no desaparecía, sino que crecía día tras día? Una noche, mientras se encontraba sola en su departamento, la sensación de aislamiento se volvió abrumadora. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que no había nadie allí para consolarla. La soledad la envolvía como una manta pesada, y con ella, los recuerdos del pasado se intensificaron. El silencio de la noche solo empeoraba las cosas. Se dio cuenta de que, aunque había personas a su alrededor, ninguna sabía lo que realmente estaba ocurriendo dentro de ella. Era como si estuviera construyendo un muro, ladrillo a ladrillo, que la separaba de los demás. Elena se sentó en el borde de su cama, mirando al vacío, sintiendo como el peso de su decisión y sus emociones la aplastaban. Se preguntaba si alguna vez sería capaz de derribar ese muro, si podría volver a sentirse conectada con las personas que alguna vez la hicieron sentir viva. Pero, en ese momento, todo parecía tan distante, tan irreal. La soledad no era solo la falta de compañía, era la sensación de que nadie podría entenderla, de que nadie podía ayudarla. Incluso cuando estaba rodeada de personas, se sentía sola. Y lo peor era que no sabía cómo salir de esa espiral. Los días se volvieron más difíciles de soportar. Elena se dio cuenta de que se estaba alejando de todos los que le importaban. Dejó de contestar mensajes,
evitaba las llamadas, y poco a poco, su vida social empezó a desvanecerse. Las excusas se acumulaban, pero la realidad era más simple: no quería que nadie viera el caos que se escondía detrás de su fachada. El muro de la soledad se hacía más alto con cada interacción que evitaba. Una tarde, decidió visitar a su madre, buscando algo de consuelo en su presencia. Pero al entrar a la casa familiar, el muro seguía allí, invisible pero palpable. Su madre, aunque amorosa, no sabía cómo romper la barrera que Elena había levantado. Intentó hablarle de las cosas cotidianas, del trabajo, de la familia, pero Elena solo asentía sin realmente escuchar. Sentía que las palabras rebotaban contra el muro sin hacer impacto alguno. Finalmente, su madre, con su intuición de siempre, le preguntó: «Elena, ¿estás bien? Sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad?». Elena se quedó en silencio. Quería decir algo, quería abrirse, pero las palabras no salían. Asintió lentamente, forzando una sonrisa, y mintió: «Sí, mamá. Estoy bien». Pero mientras lo decía, supo que la mentira solo levantaba otro ladrillo en el muro que la estaba separando no solo de los demás, sino también de sí misma. El silencio entre ellas se hizo incómodo, y Elena se despidió rápidamente, sintiendo que incluso en la compañía de su madre, seguía completamente sola. De regreso a su departamento, se dio cuenta de algo importante: el muro que la rodeaba no lo habían construido los demás. Lo había levantado ella misma, como una forma de protegerse del dolor. Pero en su intento de aislarse, había dejado que la soledad la consumiera. Y mientras más tiempo pasaba, más difícil le resultaba derrumbar esa barrera. Era una prisión autoimpuesta de la que no sabía cómo escapar. Las noches seguían siendo su peor enemiga. El insomnio se volvía habitual, y cada vez que cerraba los ojos, los ecos de su decisión volvían con fuerza, recordándole que el muro no solo estaba fuera, sino también dentro de su mente. Pero en lo más profundo de su soledad, Elena empezó a darse cuenta de que, si no hacía algo pronto, ese muro la devoraría por completo. Sabía que debía encontrar la manera de derribarlo, de enfrentarse a su dolor en lugar de ocultarlo. La soledad, aunque aterradora, le estaba mostrando algo importante: solo enfrentando sus propios miedos podría volver a conectarse con el mundo. El muro era alto, pero Elena sabía que debía empezar a derribarlo, aunque fuera un ladrillo a la vez. La búsqueda de respuestas. Después de semanas de silencio interno y aislamiento, Elena despertó un día con una sensación nueva, una inquietud que no había sentido en mucho tiempo. Algo dentro de ella gritaba por respuestas, por claridad, por el cierre que tanto necesitaba. Había pasado tanto tiempo atrapada en su propio dolor que no se había permitido confrontar realmente lo que había sucedido. Y, en lo más profundo, sabía que no podría seguir así mucho más tiempo. El aborto había sido una decisión que tomó sola, sin hablar con nadie, sin buscar consejo, porque en ese momento pensaba que era lo correcto. Sin embargo, ahora se daba cuenta de que necesitaba entender qué había llevado a esa decisión. ¿Realmente fue lo que quiso? ¿O fue el miedo y la presión lo que le empujó a ello? Estas preguntas empezaron a rondar su mente constantemente, volviéndose ineludibles. Una tarde, sentada en su pequeño departamento, Elena decidió que era hora de enfrentar sus sentimientos. Empezó por buscar respuestas donde nunca se había atrevido a hacerlo, en su propio pasado. Había evitado revisar los mensajes que le había enviado a Sergio, el padre del bebé, cuando todo sucedió. Era un capítulo que había querido cerrar rápidamente, pero ahora sentía que debía enfrentarlo. Con el corazón acelerado, encendió su computadora y empezó a revisar sus correos y mensajes antiguos. Leyó las palabras que ella misma había escrito, los sentimientos de confusión y desesperación que había plasmado, y se sorprendió al ver cuánto dolor había contenido en ese entonces. Las palabras eran crudas, llenas de miedo y culpa. No había sido una decisión racional, sino una que tomó bajo la presión de sus emociones más oscuras. Sergio nunca había respondido de la manera que ella esperaba. Siempre había sido distante, como si la situación no lo afectara en absoluto. Eso le enfureció entonces y, ahora, con la distancia del tiempo, le dolía aún más. Había estado sola en cada paso del proceso, y aunque había sido fuerte para sobrevivir a la tormenta, nunca se permitió procesar lo que realmente había sentido. Con cada mensaje que leía,
las respuestas que buscaba empezaban a formarse. Sergio no había estado presente porque, en el fondo, no estaba listo para enfrentar la responsabilidad. Pero ¿y ella? ¿Estaba lista cuando tomó la decisión? Las dudas comenzaron a arremolinarse en su mente, pero también sentía que estaba empezando a entender por qué había actuado como lo hizo. A medida que avanzaba en su búsqueda de respuestas, Elena comenzó a pensar que tal vez era hora de enfrentar a Sergio. No para reprocharle, sino para comprender si él también había sentido el peso de esa decisión. ¿Había sido fácil para él seguir adelante? ¿O cargaba también con las secuelas emocionales? Un impulso la llevó a escribirle un mensaje corto, directo, sin rodeos. Necesito hablar contigo. Es importante. Envió el mensaje antes de que pudiera arrepentirse. Su respiración era pesada, y su corazón latía con fuerza. No sabía si Sergio respondería, y la idea de enfrentar lo que tanto había evitado la aterrorizaba, pero también sabía que esta era una parte crucial de su proceso de sanación. Mientras esperaba su respuesta, Elena decidió que no solo debía buscar respuestas en Sergio, sino también en sí misma. Quería entender por qué había tomado la decisión sin pedir ayuda, sin hablar con nadie más. Sabía que había sido una forma de protegerse, de evitar la vulnerabilidad, pero ahora se daba cuenta de que había llegado el momento de abrirse. Esa misma semana, Elena contactó a un terapeuta. Era la primera vez que decidía buscar ayuda profesional, y aunque sentía que estaba a punto de desenterrar emociones que había guardado muy profundo, también sabía que era necesario. La primera sesión fue difícil, llena de silencios incómodos y preguntas que no quería responder, pero la terapeuta fue paciente, dejándola ir a su propio ritmo. ¿Qué esperas encontrar al buscar estas respuestas? Y le preguntó la terapeuta durante su segunda sesión. Elena se quedó en silencio por un momento antes de responder. Quiero entenderme a mí misma. Quiero dejar de sentir que no tengo control sobre lo que pasó. La terapeuta asintió lentamente, como si esas palabras contuvieran más de lo que Elena misma había comprendido. A lo largo de las siguientes sesiones, Elena empezó a desentrañar los hilos de su trauma. Cada conversación la acercaba más a las respuestas que había estado buscando, no solo sobre el aborto, sino sobre quién era y cómo había llegado a ese punto en su vida. Se dio cuenta de que, aunque la decisión había sido irreversible, eso no significaba que no pudiera encontrar paz. Las respuestas no siempre se trataban de entender el porqué, sino de aceptar lo que fue y lo que es. Finalmente, una tarde, Sergio respondió a su mensaje. Podemos hablar. ¿Cuándo te viene bien? Las palabras flotaron en la pantalla, y Elena sintió una mezcla de alivio y miedo. Sabía que el encuentro con Sergio no sería fácil, pero también comprendía que necesitaba esa conversación para cerrar una etapa de su vida. Elena, decidida a encontrar todas las respuestas que pudiera, respondió rápidamente, fijando un lugar y una hora. No sabía qué sucedería cuando finalmente se enfrentarán, pero estaba segura de algo. Esta vez, estaba lista para lo que viniera. Las heridas invisibles. Elena se sentó en la sala de estar, mirando por la ventana mientras la lluvia caía suavemente. El sonido del agua chocando contra el cristal era relajante, pero en su interior, la tormenta seguía rugiendo. Había pasado un tiempo desde su decisión de interrumpir el embarazo, pero las cicatrices invisibles aún la perseguían. Cada vez que se veía al espejo, no solo veía a la mujer que había tomado una decisión difícil, veía las marcas de una lucha interna que no siempre era visible para los demás. La dificultad de hablar. Aunque había compartido su experiencia con algunas amigas, aún se sentía sola. Las conversaciones sobre el aborto eran raras y, cuando surgían, estaban cargadas de juicios y opiniones. La cultura del silencio que rodeaba el tema la mantenía atrapada en un ciclo de vergüenza y culpa. Elena quería gritar. Quería que el mundo supiera que su decisión no había sido fácil y que había llevado consigo un peso emocional que no podía simplemente dejar atrás. En su círculo más cercano, solo una amiga había intentado comprender lo que estaba pasando. Marta, quien había pasado por una experiencia similar, le había ofrecido su apoyo, pero incluso con ella, había momentos en que Elena se sentía incapaz de abrirse por completo. Había días en que la tristeza y la culpa la envolvían como una manta pesada, y simplemente no sabía cómo hablar de ello. Las heridas invisibles seguían latentes, como fantasmas que la perseguían. Recordando el pasado.
Elena no podía evitar pensar en lo que habría sido su vida si hubiera tomado una decisión diferente. Las imágenes de un futuro alternativo llenaban su mente: un bebé en sus brazos, una sonrisa familiar, un hogar lleno de risas. Pero esas visiones se mezclaban con el miedo de que, si hubiera continuado, su vida se hubiera vuelto inmanejable. Los ecos del pasado eran un recordatorio constante de las decisiones difíciles que había tenido que hacer, y cada vez que se permitía recordar, la confusión y el dolor regresaban. Una noche, mientras intentaba dormir, la mente de Elena se llenó de recuerdos de lo que había vivido. Recordaba el momento en que se enteró de su embarazo, la mezcla de emoción y miedo que sintió, y cómo, con cada día que pasaba, la decisión se volvió más abrumadora. La presión de sus circunstancias, las expectativas de la sociedad y la lucha interna por su futuro la habían llevado a tomar la decisión que había hecho. Pero, a pesar de la racionalidad detrás de su elección, la carga emocional era una que no podía simplemente olvidar. Buscando apoyo. Con el tiempo, Elena decidió que necesitaba hablar con alguien que realmente entendiera lo que estaba pasando. Se unió a un grupo de apoyo local donde las mujeres compartían sus historias sobre el aborto. La primera vez que entró en la sala, se sintió nerviosa y vulnerable, pero a medida que escuchaba las experiencias de otras, comenzó a sentir que no estaba sola. Cada historia era única, pero había un hilo común que conectaba a todas: la lucha por la aceptación y el proceso de curación. A través de estas reuniones, Elena se dio cuenta de que las heridas invisibles no solo eran suyas, muchas mujeres llevaban cicatrices similares. A medida que compartían sus experiencias, las emociones brotaban y las lágrimas fluían, creando un espacio seguro donde la vulnerabilidad se transformaba en fortaleza. Escuchar a otras mujeres hablar sobre sus luchas le dio a Elena una sensación de comunidad que nunca había sentido antes. Comenzó a entender que estas heridas no definían su identidad, sino que eran parte de un viaje hacia la sanación. El proceso de sanación. Con el apoyo del grupo, Elena empezó a confrontar sus emociones. Comenzó a escribir un diario donde plasmaba sus pensamientos y sentimientos, permitiéndose así sentir el dolor y la culpa que había estado reprimiendo. A medida que las palabras fluían sobre el papel, también lo hacía su dolor. Se dio cuenta de que era un proceso doloroso, pero necesario. Aceptar las heridas invisibles era el primer paso para comenzar a sanar. Las reuniones semanales se convirtieron en un refugio. A través de la conexión con otras mujeres, Elena comenzó a entender que sus cicatrices invisibles eran una parte de su vida, pero no su vida entera. Aprendió a dejar de lado el juicio que había internalizado y, en su lugar, abrazó su historia como un símbolo de resiliencia. La luz al final del túnel. A medida que pasaban las semanas, Elena comenzó a sentir un cambio. Aunque las heridas invisibles nunca desaparecerían por completo, había una sensación de paz que comenzaba a florecer en su interior. Había encontrado un espacio para compartir su historia sin miedo, donde las emociones eran válidas y la sanación era posible. Una tarde, después de una reunión, Elena se sentó en un café con Marta. Mientras hablaban sobre sus experiencias, Elena se dio cuenta de que ya no estaba atrapada en su dolor. Aunque aún había días difíciles, su perspectiva había cambiado. Las cicatrices invisibles, aunque presentes, eran recordatorios de su fortaleza y su capacidad para sanar. En ese momento, Elena sonrió. Había aprendido que las heridas invisibles pueden ser profundas, pero también pueden ser un camino hacia la conexión y la autoaceptación. Las cicatrices de su pasado no definían quién era, eran simplemente parte de su viaje. Con cada día que pasaba, se sentía más cerca de renacer, más fuerte y más capaz de abrazar la vida con todas sus complejidades. Renacer en el dolor. Elena se encontraba en el punto más bajo de su vida emocional. Después de haber confrontado a Sergio, quien no mostró la empatía que ella esperaba, y tras varias sesiones de terapia intensas, parecía que las respuestas que buscaba solo profundizaban su dolor. Todo a su alrededor parecía sombrío, como si el peso de su decisión la empujara cada vez más hacia un abismo insondable. Pero en ese dolor, algo comenzó a cambiar, como si dentro de las heridas estuviera germinando una nueva fuerza. Era un proceso lento, casi imperceptible al principio. Los días seguían sintiéndose pesados, y las noches eran largas y plagadas de sueños inquietantes. Las cicatrices del pasado aún palpitaban, pero algo en Elena se negaba a rendirse. Había comenzado a notar que, aunque el dolor la envolvía,
también le estaba transformando. Cada sesión de terapia, cada conversación con ella misma frente al espejo, era un paso hacia la reconstrucción. El dolor no la estaba destruyendo, la estaba moldeando en algo nuevo. Un día, mientras caminaba por el parque cerca de su casa, sintió una sensación diferente en su pecho. Era como si, después de tanto tiempo de oscuridad, hubiera un pequeño destello de luz, una chispa de esperanza que no esperaba. Observó a su alrededor, viendo a la gente pasar, y por primera vez en meses, se sintió conectada con el mundo exterior. Fue un momento fugaz, pero suficiente para que Elena supiera que algo dentro de ella había cambiado. Esa tarde, en la terapia, lo mencionó tímidamente. Hoy sentí algo diferente, dijo, mirando a su terapeuta, quien la observaba con paciencia. ¿Qué sentiste?, preguntó la terapeuta, con una suave sonrisa. Elena hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Y no sé si fue alivio o paz, pero sentí que, tal vez, las cosas podrían mejorar. Solo un momento, pero fue real. La terapeuta asintió, reconociendo la importancia de ese pequeño paso. A veces, los cambios más profundos empiezan con pequeños momentos como ese, Elena. No subestimes el poder de sentir que, aunque sea por un instante, hay luz en medio de la oscuridad. Elena dejó que esas palabras se asentaran en su mente. Desde ese momento, decidió que iba a darle una oportunidad a esa luz, por más débil que pareciera. Su vida no volvería a ser como antes, pero eso no significaba que no pudiera encontrar una nueva manera de vivir. A medida que las semanas pasaban, Elena empezó a enfrentarse a sus miedos más directamente. Comenzó a hablar con sus amigos más cercanos sobre lo que había sucedido, algo que había evitado durante mucho tiempo. Compartir su historia no fue fácil, pero con cada conversación, el peso en su pecho se aligeraba un poco más. Las personas más importantes en su vida, aquellas de las que se había distanciado por vergüenza o culpa, la acogieron con comprensión y apoyo. Uno de esos amigos, Ana, la invitó a participar en un grupo de apoyo para mujeres que habían pasado por experiencias similares. Elena dudó al principio, temiendo revivir su trauma una y otra vez, pero decidió intentarlo. En la primera reunión, escuchó en silencio mientras otras mujeres compartían sus historias. No dijo nada, pero el simple hecho de escuchar y saber que no estaba sola le brindó una sensación de comunidad que no había sentido en mucho tiempo. Poco a poco, Elena comenzó a compartir también. Al principio con cautela, y luego con más confianza. Se dio cuenta de que el dolor que había sentido durante tanto tiempo no era solo una carga, sino también una forma de conectarse con los demás. Su sufrimiento la había aislado, pero ahora, a través de ese mismo dolor, estaba encontrando nuevas conexiones, nuevas formas de sanar. Con el tiempo, Elena dejó de sentir que el aborto la definía. No fue una decisión fácil ni sin consecuencias, pero entendió que no podía seguir viviendo atrapada en el arrepentimiento. La terapia, el grupo de apoyo y el amor de sus amigos la ayudaron a aceptar que el pasado no podía cambiarse, pero sí podía aprender de él. Una mañana, mientras se preparaba para salir, se miró en el espejo. Por primera vez en mucho tiempo, no vio a una mujer rota o destrozada por el dolor. Vio a una mujer que, aunque marcada por sus decisiones, estaba reconstruyendo su vida con una nueva perspectiva. Vio a una mujer fuerte, que no solo había sobrevivido, sino que estaba comenzando a florecer de nuevo. En ese momento, Elena supo que estaba en un proceso de renacimiento. No era perfecto, ni rápido, pero estaba ocurriendo. Había aprendido a ser amable consigo misma, a perdonarse por sus errores y a dejar de castigarse por aquello que no podía cambiar. Sabía que aún le quedaba camino por recorrer, pero ahora lo hacía con más confianza, sabiendo que tenía la capacidad de reconstruirse, de volver a empezar, de encontrar esperanza en medio del dolor. El renacer de Elena no fue un evento súbito o dramático, sino una serie de pequeños momentos, de decisiones conscientes para elegir la vida, para elegir el amor propio y la sanación. Fue en ese dolor donde finalmente encontró su verdadera fortaleza, y donde aprendió que, aunque la vida a veces nos derrumba, también nos da la oportunidad de volver a levantarnos, más fuertes y más sabios que antes. La paz inesperada. Los meses pasaron y Elena continuó en su camino de sanación. Había aprendido a navegar por el tumulto de emociones que la vida le presentaba.
Cada día era un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad para crecer y encontrar paz en medio del caos. Después de todo, su experiencia, aunque dolorosa, se había convertido en un maestro invaluable. Una tarde soleada, Elena decidió visitar un café local que siempre había querido conocer. Se sentó en una mesa al aire libre, disfrutando de la calidez del sol en su piel. Mientras esperaba su café, comenzó a notar cómo el entorno a su alrededor parecía cobrar vida. Las risas de los clientes, el aroma del café recién hecho y el canto de los pájaros se entrelazaban en una melodía que la envolvía en un abrazo reconfortante. Mientras hojeaba una revista, su mente divagó. Recordó los momentos más oscuros de su vida, aquellos en los que se sintió atrapada en un laberinto de dolor y arrepentimiento. Sin embargo, en lugar de que esos recuerdos la abrumaran, comenzó a verlos como una parte integral de su viaje. Había aprendido lecciones valiosas, y aunque esas lecciones habían venido a través del sufrimiento, la habían llevado a una mayor comprensión de sí misma. Al levantarse para pedir su café, se encontró con una joven sentada en la mesa de al lado. Era un rostro familiar, era Mariana, una compañera del grupo de apoyo. La saludó con una sonrisa genuina, y Mariana hizo lo mismo. Ambas se habían apoyado mutuamente a lo largo de sus respectivos caminos, y ese momento no fue la excepción. ¡Qué alegría verte aquí!, exclamó Elena, sentándose a su lado. Igualmente. Este lugar es genial, ¿verdad?, respondió Mariana, mientras un brillo de satisfacción iluminaba su rostro. Elena tomó un sorbo de su café, sintiendo que la conexión con Mariana y el ambiente a su alrededor la llenaban de energía. Hablaron sobre sus progresos y cómo ambas habían encontrado nuevos propósitos en la vida. Elena compartió su reciente interés por el voluntariado, ayudando a otras mujeres que pasaban por experiencias similares. Es increíble cómo podemos convertir nuestro dolor en algo positivo, dijo Mariana, asintiendo con entusiasmo. En ese momento, Elena se dio cuenta de que ya no cargaba el peso de su pasado con la misma intensidad. Había encontrado la paz que tanto anhelaba, no a pesar de sus decisiones, sino gracias a ellas. Su viaje la había llevado a un lugar donde podía ser auténtica, donde podía abrazar su historia sin sentir que la definía. A veces, pienso en lo que hubiera sido mi vida si las cosas hubieran sido diferentes, reflexionó Elena. Pero al final, estoy agradecida por lo que he aprendido. He descubierto una parte de mí que no conocía. Mariana sonrió con comprensión, reconociendo el profundo sentido de empoderamiento en las palabras de Elena. Es un viaje difícil, pero nos ha hecho más fuertes. Cada paso hacia adelante es una victoria, dijo Mariana, con una calidez en su voz. A medida que compartían sus experiencias, Elena sintió que su corazón se llenaba de gratitud. La conexión con Mariana y la comunidad que había encontrado a través del grupo de apoyo eran un recordatorio de que no estaba sola. Había muchas mujeres que habían atravesado tormentas similares y que ahora estaban construyendo vidas significativas, apoyándose unas a otras en el camino. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Elena sintió un profundo sentido de esperanza en su corazón. Había aprendido a dejar ir el resentimiento y a permitirse sentir felicidad. El camino de la sanación nunca fue fácil, pero ahora sabía que era posible. Había encontrado su voz, su propósito y su paz interior. Al despedirse de Mariana, Elena sintió que su vida estaba en un lugar completamente diferente del que había estado un año atrás. No solo había renacido en el dolor, sino que había aprendido a florecer en él. Con cada nuevo amanecer, estaba decidida a vivir su vida con autenticidad, gratitud y amor. Al caminar de regreso a casa, el aire fresco y el canto de las aves resonaban en su corazón, recordándole que cada día es una nueva oportunidad para sanar, crecer y celebrar la vida. La paz que había encontrado no era un destino final, sino un estado de ser, un compromiso continuo de abrazar la vida con todos sus altibajos. Con una sonrisa en su rostro, Elena sabía que el futuro era brillante y que, sin importar lo que sucediera, estaba lista para enfrentarlo con valentía y resiliencia. Reflexión sobre cicatrices invisibles, las consecuencias psicológicas del aborto. El tema del aborto es profundamente complejo, y las decisiones que rodean esta experiencia pueden dejar cicatrices invisibles que a menudo no se perciben a simple vista. La narrativa de Cicatrices Invisibles invita a explorar las dimensiones psicológicas del aborto, un aspecto que rara vez se discute abiertamente.
Esta reflexión busca arrojar luz sobre las consecuencias emocionales que muchas mujeres enfrentan después de tomar la decisión de interrumpir un embarazo, y la importancia de reconocer y abordar estas cicatrices invisibles. El estigma y la soledad. Una de las realidades más dolorosas del aborto es el estigma social que lo rodea. Muchas mujeres se encuentran atrapadas en un silencio abrumador, sintiendo que no pueden compartir sus experiencias por miedo al juicio o la desaprobación. Esta sensación de aislamiento puede intensificar el dolor emocional, llevándolas a lidiar con sentimientos de culpa, vergüenza y arrepentimiento en soledad. El estigma no solo afecta a las mujeres que han pasado por un aborto, también puede influir en su red de apoyo. Las amistades y las relaciones familiares a menudo se ven tensadas por la falta de comprensión y empatía. La ausencia de un espacio seguro para expresar emociones puede llevar a una lucha interna que se manifiesta en trastornos de ansiedad, depresión y problemas de autoestima. El proceso de duelo. El aborto, independientemente de las circunstancias que lo rodeen, puede ser una experiencia de duelo. La pérdida de un potencial futuro, los sueños y las expectativas asociadas con el embarazo pueden generar un profundo sentimiento de pérdida. Es esencial reconocer que este duelo no es simplemente por la pérdida de un embarazo, sino por las múltiples dimensiones de lo que esa vida podría haber significado. Las mujeres pueden experimentar un proceso de duelo similar al que se siente tras la pérdida de un ser querido, incluyendo fases de negación, ira, negociación y aceptación. Sin embargo, la falta de reconocimiento social de esta pérdida puede complicar aún más su proceso de sanación. A menudo, las mujeres se ven forzadas a poner su dolor de lado, lo que puede dar lugar a cicatrices emocionales más profundas. La importancia de la autoaceptación. Para muchas mujeres, el camino hacia la sanación comienza con la autoaceptación. Aceptar que sus sentimientos son válidos, independientemente de cómo la sociedad los perciba, es un paso crucial. La historia de Cicatrices Invisibles resalta la importancia de permitir que las mujeres se sientan libres de procesar su experiencia de manera auténtica, sin la presión de cumplir con expectativas externas. Fomentar un diálogo abierto sobre las emociones relacionadas con el aborto es fundamental. Al hacerlo, no solo se brinda un espacio para que las mujeres compartan su dolor y sus historias, sino que también se promueve una comprensión más profunda de las complejidades emocionales que surgen de esta decisión. La rehabilitación a través de la comunidad. La comunidad juega un papel vital en la sanación emocional después del aborto. Crear espacios seguros donde las mujeres puedan compartir sus experiencias y encontrar apoyo puede ser transformador. Grupos de apoyo, terapeutas especializados y entornos comprensivos pueden ayudar a las mujeres a navegar por sus emociones y a reconstruir su autoestima. Además, estas comunidades pueden ofrecer una forma de desestigmatizar la conversación sobre el aborto. Al compartir sus historias, las mujeres pueden encontrar la fortaleza para sanar y, a su vez, inspirar a otras a hacer lo mismo. Esta conexión puede ser una herramienta poderosa para romper el ciclo de silencio y aislamiento. Conclusión: abrazar las cicatrices invisibles. La reflexión sobre cicatrices invisibles nos recuerda que las consecuencias psicológicas del aborto son tan reales como las experiencias físicas. Es crucial que como sociedad abordemos el tema del aborto con empatía y comprensión, reconociendo la complejidad emocional que puede acompañar esta decisión. Las cicatrices invisibles pueden ser profundas, pero también pueden ser el punto de partida para un viaje de sanación y autodescubrimiento. A medida que avanzamos en la conversación sobre el aborto, es fundamental crear un ambiente donde las mujeres se sientan empoderadas para hablar sobre sus experiencias sin temor al juicio. Al hacerlo, no solo ayudamos a sanar a las mujeres afectadas, sino que también promovemos una cultura de empatía, aceptación y apoyo en torno a un tema que, aunque difícil, es esencial para el bienestar emocional de muchas. Las cicatrices invisibles pueden ser dolorosas, pero también pueden ser el catalizador para el crecimiento, la comprensión y la fortaleza personal. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.